En este documental vamos a hablar de la gran civilización inca, el imperio más grande en la América precolombina. Para estudiar la historia y cultura de Latinoamérica, parece importante aprender de los incas, a causa de su parte importante en la historia del oeste de Sudamérica. Una cosa muy interesante de las incas es que no solo fueron un imperio militar. Mucho de su poder venía de su religión. La religión inca está formada por una serie de historias mitológicas de los diferentes dioses que simbolizan y explican sus varias creencias. Fue una religión panteísta con varios dioses simbolizando partes diferentes de la vida. Quizás los dioses más importantes fueron Viracocha y Inti. Consideraron Viracocha como el esplendor originario o el maestro del mundo. Fue el creador del mundo. Inti era el siervo de Viracocha y el dios del sol. Hay varias leyendas de Viracocha y cómo creó el mundo. Una de estas leyendas habla de los hermanos Sayar. Habla de una época en la historia humana cuando la gente vivía sin civilización. Viracocha creó 4 parejas de un hermano y una hermana para gobernar el mundo. Los creó en la montaña Parcarictambo y cuando se fueron dividieron el mundo en 10 comunidades. Después guiaron sus propias comunidades en una búsqueda por un lugar fértil en que pudieran vivir. Viracocha les dio Suntupacar, un bastón del sol que les ayudaría a encontrar una tierra fértil. La leyenda dice que por fin encontraron a Cusco y el único hermano que sobrevivió, Ayar Manco, empezó la civilización inca. Ayar Manco también se conoce como el Manco Cápac, el formador del imperio inca. En la religión inca hay varias cultas dedicadas a los diferentes dioses. La culta para Viracocha fue una culta intelectual y solo permitido para los miembros de la nobleza. Por eso, Inti se hizo como el dios más importante de la religión inca. Como dios del sol, Inti era adorado por los incas por muchas razones. Inti tenía muchos papeles en la creencia inca. No solo fue creador, pero también los incas podían buscar favores y ayudas de varias formas. Pensaban que era un dios poderoso y cariñoso, que podía ayudar con cualquier cosa. También la adoraban por el papel del sol en la agricultura. Tenían otra leyenda de origen que se enfocaba en Inti en vez de Viracocha. Esta leyenda empieza también con un mundo de gente incivilizado. En este mundo vivían un hermano y su hermana, quienes estaban casados, llamados Manco Cápac y Mama Oclluch. Inti les mandó desde el lago Titicaca para civilizar a la gente circundante. Inti les dio un bastón para probar la tierra que les ayudaría a decidir dónde deben establecerse. Finalmente, el bastón entró por la tierra en el valle Cusco. Ahí, Manco Cápac enseñó la agricultura a su gente y Mama Oyo enseñó a las mujeres. Fundaron la ciudad para Inti. De las varias leyendas, no hay forma de saber cuál fue cierta o verdadera. Sin embargo, lo que sí es verdadero son los templos dedicados a estos dioses de los incas. El gran templo de Coricancha o el Templo del Sol fue el centro del universo religioso inca. Este templo se está localizado en la ciudad del Cusco. No hay que confundirlo con otros templos en otras ciudades que son muy similares. El Templo del Sol fue construido para que los incas tuvieran un lugar de oración para los dioses. Solo los sacerdotes podían entrar en este templo. Las puertas estaban cerradas y el templo siempre protegido. La gente inca hacían sus ceremonias religiosas en áreas abiertas, como en la plaza al lado del templo.
El templo fue construido en una forma semicircular sobre una corca maciza, algo muy difícil de lograr. El templo tenía dos ventanas muy importantes, una al este y la otra hacia el norte. Se dice que estas ventanas fueron construidas para poder medir el solsticio invernal con precisión. Otra cosa muy especial del Templo del Sol es la entrada principal. La entrada tenía una puerta doble de madera, enorme y magnífica. En la superficie interior de la puerta había un sistema de seguridad de anillos de piedra. En el medio del templo había un altar de piedra. En este sagrado lugar se llevaban a cabo las ceremonias para darle honor al dios del sol. En este altar los sacerdotes hacían sacrificios de animales para poder analizar sus órganos internales como el corazón y los pulmones. Les hacían esto a los animales según para poder predecir el futuro. También en este altar el inca debía tomar la chicha, una cerveza de maíz, con su padre el sol. Es muy probable que el altar fue el lugar más usado y más importante del templo. En el periodo arcaico tardío, el centro religioso importante fue Chiquitanta. En este sitio fue también el lugar significante para los políticos y administrativos de la sociedad. En Chiquitanta hay 9 estructuras muy grandes y una plaza ceremonial en el centro. El sitio extiende 50 hectáreas. El templo principal actualmente tiene más de 400 metros de largo, 100 metros de ancho y paredes de piedras son de 5 metros de altura. El templo se considera uno de los lugares religiosos más antiguos de la costa peruana. En este sitio, como en el Templo del Sol, los incas realizaban rituales para dar gracias a los dioses y también hacer sacrificios. Estos templos tan importantes como en otras civilizaciones precolombinas están incompletos o en ruinas. Parece que al llegar los españoles empezaron a destruir estos templos sagrados y maravillosos para construir iglesias católicas y empezar a transformar los incas a buenos cristianos. Después del tiempo de la conquista, la religión inca decayó. Hay mucho de esta religión que hay por aprender. Es una religión muy antigua y compleja que afectó todos los aspectos de la vida de los incas. Este documental solo les enseña un poco de la religión de esta gran cultura.